Mirani Guadarrama Pineda y les estoy hablando sobre qué es la filogenia. Primero les daré una breve introducción. La filogenia, homología y analogía son conceptos fundamentales en la biología evolutiva, ya que ellos nos permiten comprender la historia y diversidad de la vida en la Tierra. De un lado tenemos a la filogenia, que se refiere al estudio de la historia evolutiva de los organismos, mientras que la homología describe estructuras físicas o moleculares que comparten los organismos, o sea, un ancestro común, mejor conocido como LUCA. De otro lado tenemos la analogía, que se refiere a estructuras que tienen la misma función, pero no tienen el mismo origen evolutivo. Del otro lado tenemos que estudiar la filogenia. La filogenia, como ya había mencionado, es una hipótesis sobre la historia evolutiva, que se puede definir como que estudia las relaciones de afinidad y parentesco de los animales. Su objetivo sería las relaciones de ancestro-descendiente. También tenemos las homologías y analogías. La homología refleja el grado de parentesco ancestro-descendiente, mientras que las analogías son similitudes. Por ejemplo, órganos que cumplen funciones parecidas por medios semejantes sin tener el mismo origen evolutivo. La analogía se presenta cuando dos o más estructuras de diferentes especies poseen una función similar, pero no tienen un origen en común, evolucionan de manera independiente. Por ejemplo, tenemos el caso de las alas de los insectos y las alas de los murciélagos. En los primeros se desarrollan a partir de las cubiertas exteriores del cuerpo, mientras que los murciélagos son el resultado de una adaptación al vuelo de los miembros anteriores, en este caso manos. No obstante, en ambos casos sirven para el vuelo. Ahora de este lado tenemos cuáles han sido las diversas causas y efectos de los cambios anatómicos morfológicos en el ser humano. Primero vamos a citar a Charles Darwin, que desde su obra de Charles Darwin, El origen de las especies, las ciencias biológicas han discutido intensamente sobre el origen del linaje humano y su divergencia de otras especies vivientes de primates, que reconocen como aquel un ancestro en común. Las clasificaciones taxonómicas nos sirven porque son útiles para comprender la evolución de los organismos, porque suelen reflejar la historia de las especies que comprenden cada grupo, al igual que las hipótesis. En este caso, la hipótesis sobre las relaciones de parentesco evolutivo entre los primates se basaron en el análisis de rasgos anatómicos como las características del cráneo o la dentadura. A continuación veremos los análisis genómicos. Estos son o sugieren un único árbol de relaciones de parentesco basado en la información almacenada en la secuencia de ADN nuclear o mitocondrial, que los resultados de dichos estudios se basan en el análisis del genoma mitocondrial completo. En este caso, los cambios anatómicos morfológicos se pueden agrupar en dos ejes principales. Uno sería la alteración de los miembros inferiores relacionada con la postura erecta, locómoda bípeda, y la modificación del tamaño y la forma del cráneo, con el consecuente aumento del tamaño cerebral, lo cual lo último se vincula con un periodo más prolongado de crecimiento y maduración, con el desarrollo del lenguaje, con el uso de herramientas y con el control del fuego. Podemos observar cuáles son los cambios anatómicos morfológicos que sufrió el ser humano. Podemos ver que ella tiene una postura erecta, ya no usa las manos para apoyarse, algunas partes del cuerpo cambian, otras se quedan igual, pero lo cual esto nos permite tener una visión más amplia sobre los cambios que sufrió. Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva, que en esta hablaremos cuáles fueron los cambios más importantes en el sistema nervioso de la especie humana. El sistema nervioso humano es uno de los más evolucionados de la escala zoológica, ya que su diferencia fundamental radica en su maravillosa capacidad para procesar información, lo cual es conocido como la computadora más poderosa. Capacidad que sin duda también nos ayuda a la supervivencia. En este caso, la evolución aproximada desde la filogénesis nos dice que solo poseen un sistema nervioso aquellos seres vivos que necesitan moverse en el tiempo y en el espacio en busca de respuestas adaptativas que les permite sobrevivir, y también que la evolución del sistema nervioso se ha encontrado subordinada a las conductas motoras, y la complejidad funcional del sistema nervioso es directamente proporcional a la complejidad en la búsqueda de alimento. Ahora vamos a citar algunos autores. En primer lugar tenemos a Rodolfo Lina, que dice que el sistema nervioso solo es necesario en animales multicelulares que expresen algún movimiento activo dirigido, que es la propiedad biológica conocida como motricidad. Marx y Engels nos dicen que la diferencia en el desarrollo de sus capacidades psíquicas está ligada directamente con la actividad laboral y con la actividad social.
Luego tenemos a Abel y Adar, que plantean que el principal responsable en el desarrollo y diferenciación del sistema nervioso del hombre con respecto a sus homólogos antropomorfos no fue el trabajo, sino el lenguaje. En conclusión, tanto el trabajo, la fabricación de instrumentos, el acto de pintar, el lenguaje, solo pueden ser expresados a través de manifestaciones motrices. Al parecer, el movimiento, en sus más diversas expresiones, ha jugado un rol fundamental en la evolución y desarrollo del sistema nervioso. Y a continuación veremos las siguientes cosas. Ahora veremos las similitudes, diferencias de bioquímica, genético y anatómico. En primer lugar, la bioquímica, similitudes. Todos los seres vivos comparten procesos bioquímicos básicos como el metabolismo, la fotosíntesis y la respiración celular. También que las moléculas orgánicas como los carbohidratos, las proteínas y los lípidos son esenciales para todos los seres vivos. Y sus diferencias radican en la complejidad, la variedad de los procesos bioquímicos varían entre especies, o que algunas especies tienen un metabolismo más eficiente o más especializado. Ahora, en el caso del genético, sus similitudes son que todos los seres vivos contienen material genético del ADN, los mecanismos de transmisión y la expresión genética son similares. Sus diferencias son que el número y la secuencia de genes varía según la especie, la complejidad y la regulación de genéticas también varían. Al anatómico sería que sus similitudes son que todos los seres tienen sistemas básicos como nervioso, circulatorio y digestivo, entre otros, y también que la estructura del cuerpo en muchos casos sigue un modelo sedimentario. Y sus diferencias serían que la forma y función de los organismos y sistemas varían enormemente y que algunas especies tienen características únicas como alas o branquias. Ahora el morfológico, embriológico y comportamiento. El morfológico. Sus similitudes serían que la forma externa de los seres vivos siguen patrones de simetría y proporción, que la estructura y el color de la piel o exoesqueleto tienen funciones similares. Sus diferencias serían que la variedad de formas y tamaños es grande según la especie, que algunas especies presentan características morfológicas únicas como cuernos o crestas. En caso del comportamiento, sus similitudes serían que todos los seres vivos responden a estímulos y tienen un comportamiento instintivo, que la comunicación y la socialización son esenciales en muchas especies, que las diferencias serían que la complejidad y variedad de comportamiento varían enormemente. Algunas especies tienen comportamientos únicos como la migración o el uso de herramientas. En el embriológico sería que sus similitudes son el desarrollo embrionario y de patrones similares en muchos casos. La formación de capas y órganos es similar. Diferencias que la duración y complejidad del desarrollo varían. Algunas especies tienen características únicas, entre otras cosas. Ahora sigue la filogenia y la psicología. La filogenia tiene una relevancia significativa ya que proporciona un marco para entender el desarrollo evolutivo de la mente humana y el comportamiento, sus orígenes evolutivos de la conducta y una comprender cómo las conductas y procesos psicológicos humanos, como la emoción, la motivación, entre otras cosas, han evolucionado a lo largo del tiempo. Su desarrollo ontogénico nos puede ayudar a comprender cómo se desarrollan los procesos psicológicos en humanos. La evolución de la cognición ayuda a entender cómo han evolucionado las capacidades cognitivas humanas, como la memoria, la atención y el lenguaje. Las homologías conductuales pueden identificar conductas propias de seres humanos y de otros animales. Psicología comparada estudia las similitudes y diferencias en la conducta. Ya para concluir, podemos entender que la filogenética revela que la Tierra comparte una historia evolutiva común y conecta a todas las especies a través de árboles genealógicos. Esta conexión enfatiza nuestra pertenencia a la naturaleza y nuestra responsabilidad hacia el medio ambiente. También muestra cómo la adaptación y la evolución dan forma a la diversidad de la vida, incluida la complejidad humana. Al comprender la historia evolutiva podemos obtener una comprensión más profunda de nuestro lugar en el mundo natural y la importancia de proteger la biodiversidad. También la filogenia nos recuerda que somos parte de una narrativa más amplia, compartida por todas las formas de vida en la Tierra.